Muchas gracias a todos. Cedo el uso de la voz al coordinador de la mesa, diputado Salvador Caro Cabrera, quien de forma muy somera nos proporcionará una reseña curricular sobre las personalidades que serán parte de la dinámica del foro, así como la explicación en torno a su funcionamiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gran honor estar el día de hoy aquí para dar continuidad al Foro Jalisco como a una nueva constitución. Es también una extraordinaria oportunidad para reiterar el reconocimiento de este esfuerzo que se hace desde la sociedad para ampliar el debate que se está dando al interior del Congreso del Estado en materia de convocar eventualmente a una nueva constitución para el Estado de Jalisco. En este sentido, mi reconocimiento es a la firma Rincón Mayorga Román, a sus titulares, al extraordinario equipo que la conforman por este esfuerzo. Muchísimas gracias y todo nuestro reconocimiento. Quisiera en especial reconocer a su fundador, a mi estimado amigo Virgilio Rincón. Muchas felicidades y muchas gracias por permitir este intercambio que el día de hoy tiene una característica muy particular. Vienen a Jalisco a exponer, aunque uno es su lugar de origen, tres extraordinarios mexicanos que desde distintas posiciones han buscado servir al país y en un caso concreto también de manera muy destacada a nuestro Estado. Y procedo a dar la reseña de cada uno de ellos para, previo a iniciar el primer bloque, hacer un comentario introductorio. Damos la bienvenida a quien estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente la maestría en Derecho en la Universidad de Michigan. Entre muchos cargos y una trayectoria como postulante muy destacada, nuestro invitado ha sido secretario de Gobernación, senador y constituyente de la Ciudad de México. Bienvenido, don Santiago Krill. A quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con distintos estudios de posgrado, entre ellos el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, expresidente municipal de Zapopan, ex senador de la República y secretario general del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional en este momento, don Arturo Zamora Jiménez. Alguien que representa la vanguardia del conocimiento científico en las ciencias jurídicas y políticas en su generación en nuestro país. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctor en Derecho por la Universidad de California en Berkeley y jefe de asesores del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano en la Asamblea Constituyente, actualmente asesor de la bancada de dicho instituto político en el Senado de la República. Además de tener varias publicaciones, damos la bienvenida a Roberto Gustavo Mancilla Castro. Muchas gracias.
Carlos Román. Muchas gracias y muchas felicidades de nueva cuenta por este extraordinario esfuerzo. Estamos ampliando el debate en el contexto de la refundación del Estado de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro ha convocado a los jaliscienses a analizar si es necesario dar este paso de crear una nueva constitución y replantearnos lo que ha sido la relación entre los poderes públicos, la relación con la federación, la relación con otras entidades, a efecto de que en este debate considere a todos los jaliscienses poder encontrar las mejores rutas para cumplir con una finalidad que es fundamental en una constitución: la persistencia de un Estado, de una nación, de una sociedad. Recordemos que nuestros orígenes, Jalisco, en 1823, en un acto de buena voluntad, dio el paso firme para que los mexicanos, con distintas características en las regiones que entonces habían conformado la Nueva España, pasaran a formar la República Mexicana. Jalisco se mantuvo siempre firme en formar una federación. Y recordemos que en ese tiempo, tanto la palabra federación como confederación se usaban de manera indistinta. Si revisamos lo escrito particularmente por Hamilton en el Federalista en esta materia, por el propio Madison, vemos a lo largo del texto que usaban indistintamente federación y confederación. Se usaban como sinónimos. Ahora no lo entendemos de la misma manera. Entonces, en ese proceso, el llamado que tiene es a recuperar su identidad para poder persistir. ¿Cómo podemos darnos reglas que nos permitan enfrentar los problemas básicos para recuperar la paz, la tranquilidad, para tener mejores niveles de desarrollo económico, empleo, un sistema educativo y de salud que sean plenamente solventes, pero también pensar en qué reglas constitucionales debe tener un Estado para las generaciones próximas, los millennials en este momento, los centennials que están entrando a la mayoría de edad, o la generación T, que en una década tendrá plena ciudadanía. Este es un reto muy importante, es la convocatoria a reflexionar que hoy estamos haciendo con estas distinguidas personalidades. El debate va a tener tres fases. En la primera, la segunda y la tercera, con la cabeza hubo diversas bocinas de escucha, la que está atrás de ti, para presentar cada uno de los temas. El primero de ellos es la representación y la legitimidad de un Congreso Constituyente. Cedo el uso de la palabra para que haga su exposición en los próximos 5 minutos. Don Santiago. Muchas gracias, diputado Salvador Caro, a todos mis compañeros, Carlos, César. Cuando entré a este salón, recordé lo que aquí el diputado Caro acaba de mencionar: la transformación de la Diputación Provincial que se llevó a cabo en 1823, en donde Jalisco fue uno de los estados adelantados, porque primero fue la Constitución de 23 y después la Constitución Federal de 24. Justamente los reclamos que hacían en ese entonces los diputados provinciales, que derivaban de la Constitución de Cádiz, de la antigua época, que es todavía en aquel entonces era un referente obligado, pues era transformarse en un Estado, transformar la figura del jefe político de aquel entonces,
Sin duda, uno de los retos fundamentales de la democracia moderna es el de la representación, que está vinculado al tema de la legitimidad y que finalmente está directamente asociado al tema de la soberanía popular. ¿Cuál debe ser la representación en un Congreso constituyente? En la Ciudad de México, la representación fue una mezcla de diputados constituyentes electos por listas de representación proporcional y designados por los distintos poderes. 60% electos, 40% designados. Fue polémica la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y fue polémica por la parte de los designados. ¿Quién debe de fungir como representante ante una Asamblea Constituyente? Alguien que surja de la urna, de la legitimidad de la urna conectada con la propia soberanía, o que surja de una designación de un poder constituido, inclusive de un poder constituido no votado. Y ahí radicó buena parte de la primera etapa de nuestros debates. Inclusive, se argumentaba que se violentaba el artículo 125 de nuestra Constitución por ocupar 2 cargos de elección, uno federal y uno local. No prosperó el argumento de carácter constitucional, pero dejó, digamos, eco la semilla del debate político. ¿Cuál es el problema de las designaciones? En primer lugar, que no surge de la urna y no tiene esa legitimidad de origen. En segundo lugar, que representan a poderes constituidos. En un caso, el Congreso, diputados, senadores, que traen sus propias agendas e intereses, que no necesariamente son los intereses de la creación de una Constitución, pueden coincidir, pero fueron electos en una elección diferente, tanto los diputados y senadores, que eran de las críticas que se llevaban a cabo. Y claro, venían con otras agendas, no necesariamente las agendas de la Asamblea Constituyente. Entonces era una de las críticas que se hacían en aquel entonces. Por un lado, buena parte, digamos, de los diputados constituyentes designados acumulaban una experiencia en la legislatura o como representantes de alguno de los poderes. Entonces, ese era, digamos, el pro y el contra de una discusión que fue larga, inacabada, y que sin duda seguirá vigente para la integración de la Asamblea Constituyente aquí en Jalisco. Sin duda, la más directa, la más legítima es la que surge de la urna, pero la composición de la urna no necesariamente la composición más representativa desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de los grupos sociales, desde el punto de vista de los intereses del Estado. Por lo tanto, esta discusión, sin duda, seguirá vigente, será de las primeras, estoy seguro, que tendrán que resolver los diputados constituyentes que surjan para hacer la nueva Constitución de Jalisco. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra don Arturo Segura. Muchas gracias por la invitación a los convocantes. Muchas gracias por permitirme estar de nuevamente acá en mi tierra, en el estado de Jalisco, y por permitirme compartir esta mesa con cada uno de sus. Sin duda alguna, las discusiones que se llevan a cabo aquí para las constituciones del estado de Jalisco, la del 24 y la del 57, fueron
representa una cuestión que es fundamental, la representación. Y ya lo dijo Santiago Krill, la representación pues tiene que ver con un asunto de fondo, que es la soberanía. Y la soberanía pues es la representación legítima del pueblo en este tipo de instancias que es el poder legislativo. Entonces la soberanía aspira a tener un modelo de constitución dinámica, actualizada, que esté acorde a las nuevas exigencias de la sociedad, pero sobre todo la representación a través de este aspecto tiene sin duda alguna una nueva aspiración. A mí me preguntaban por la mañana en los medios de comunicación que si era necesario hacer una nueva constitución para Jalisco. Ya tenemos antecedentes recientes, como es el caso de la Ciudad de México, del 17, y otro antecedente también en Durango, en el estado de Durango, la Constitución del 13. En ambos casos, uno de los aspectos fundamentales fue la representación. Y en este sentido, sin duda alguna, la representación de la soberanía es el modelo que ahora se presenta en la iniciativa, en donde podemos formularnos varias preguntas. Una de ellas es la participación de los actuales diputados que fueron electos para un fin determinado, de senadores que también tienen un marco de competencia que está limitado en la propia Constitución General de la República, de diputados federales que también tienen exactamente un marco de competencia limitado en el marco constitucional de sus funciones, y en este sentido es una invitación ex ante que de acuerdo a la iniciativa se presentaría a quienes estarían representando a esa soberanía. Otro aspecto importante es el modelo de participación de 2 personas por cada uno de los distritos uninominales, donde nos planteamos en este sentido propuestas si van a ser de académicos, de universidades públicas y privadas, si estas propuestas pueden provenir de organismos intermedios, si estas también pueden ser de organizaciones de la sociedad civil, si estas deben estar representando a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas que tenemos en Jalisco, si van a estar presentes o no también los partidos políticos. Esto es, buscar el mejor modelo para legitimar esa soberanía, porque es una soberanía que estaría emitiendo pues, una nueva constitución. Y tenemos ejemplos muy importantes, la de la Ciudad de México. Hay que recordar que el entonces jefe de gobierno presentó una iniciativa en el 2013 y esta iniciativa fructificó hasta el 2016 para dar paso a la inclusión de senadores, porque el modelo en ese momento pues prácticamente estaba en función de hacer una reforma inicial a la Constitución General de la República, y es donde se incluyen a senadores para participar en esto. Pero a partir del 16 entonces el gobierno crea un grupo relator para ir dando legitimidad al documento que sería la base de discusión que se llevó a cabo con posterioridad. En el caso del estado de Durango, llevaron a cabo un proceso más o menos parecido, porque hicieron aproximadamente 500 reuniones de trabajo con todos los sectores de opinión de la población, con la finalidad de también tener un modelo, y hasta entonces, cuando ya se hicieron estas consultas, fue posible que se presentara el proyecto de constitución. Nada más para dejar claro, en este momento lo que tenemos es una iniciativa para crear un nuevo constituyente. No estamos en el tema de fondo de la nueva constitución, que si ustedes me lo permiten, yo creo que se tendrá que definir el Estado de Jalisco como una entidad social y democrática de derecho de entrada, para poder tutelar de manera eficiente y construir una visión sólida con un serio compromiso con la sociedad. En este sentido creo que es importante tener claro que apenas estamos en el modelo de un nuevo constituyente y la representación o representatividad va a ser fundamental. Bien. Tiene el uso de la palabra el doctor Roberto Méndez. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí. Primero quiero agradecer a los organizadores, verdaderamente ha sido un gran trato el que me han dado y yo espero estar a la altura del debate que se está suscitando. Quiero yo darle continuidad un poco al debate que se dio el día de ayer, rápidamente.
Lo que comentaban, y yo quiero hacer un argumento, les quiero vender la idea de por qué se necesita. Ya la cuestión de legitimación quedó muy clara. La entonces diputada Claudia Aguilar Barroso hizo argumentos muy contundentes sobre la legitimación, pero yo quiero ir sobre por qué se necesita. Los argumentos que hizo la doctora María Marván en ese momento, que eran respecto a que si hay una normalidad democrática en la entidad, ¿por qué debe haber una constitución?, me parecen muy atinados, pero tienen un contexto en la teoría política, y la teoría política se remonta a cuestiones relativas que nacen desde el siglo XVII y XVIII y demás cuestiones, y que en estas alturas del partido no siento que se adapten a la era del Twitter, el calentamiento global, de la globalización y otras cuestiones. Entonces, sin ánimos de ser irrespetuoso, pero quizás un poco disruptivo, les comienzo vendiéndoles la idea. Ahorita tenemos dos constantes que van a marcar el futuro de aquí en 30 o 40 años. Primero, hay un crecimiento de la población desmedido, ya queda bien demostrado esa cuestión. De los años 70 para acá se han extinto 60% de las especies animales, o 40%, no recuerdo bien. Ha habido una extinción masiva de 40 años para acá, o 50. También tenemos que el calentamiento global va a ir disminuyendo los recursos, entonces tenemos más bocas, menos recursos, y estamos contemplando también incendios generalizados, problemas generalizados en el país, en parte porque se está recortando el dinero a la ciencia y a la prevención del calentamiento global, entre otras cuestiones. De eso no me voy a meter. Pero este es el contexto que tenemos que tomar en cuenta para una constitución de Jalisco. Existe incertidumbre, es un futuro incierto. Estamos ante un momento coyuntural de la humanidad, digo, no es por venderlo así muy noble, pero la constitución de Jalisco, si se llega a hacer, tiene que ser producto de una refundación entendida como un pacto social y político en todos los niveles de esta entidad, con todos los actores, sociedad civil, toda la sociedad tiene que estar involucrada ante la perspectiva de un futuro incierto. Jalisco va a salvar a Jalisco de un futuro incierto, y va a ser a través de un pacto social y de su propia constitución, si así se decidiera. Ese sería el mercado, el argumento que hace el millennial para venderles la constitución de Jalisco. Ahora, en cuanto a la representación en la constituyente fue producto de su propio tiempo. Se crea un estado que además goza del estado de capitalidad. La capitalidad, están los tres poderes constituidos ahí, que vuelve única a la Ciudad de México con respecto a otras entidades. Yo quiero dejar tres preguntas. ¿Quién debe de integrarla? En tal caso, en Jalisco debemos de entender que los representantes populares pudieran ser. Yo soy de la idea que los mismos representantes que se eligieron y otros que vengan de órganos constitucionales autónomos, que haya representación de los poderes de los municipios, pudieran conformar una constituyente. ¿Se requerirían elecciones? En mi criterio, no. ¿Por qué? Porque las elecciones intermedias son las que menos votación tienen, y las elecciones constituyentes tienen menos votación. Así estuvo en la Ciudad de México, el abstencionismo fue muy alto, y en parte porque no se terminó de entender para qué era. Yo soy de la idea entonces que se deben de tener a los diputados locales, representantes del Ejecutivo, del Judicial, órganos constitucionales y municipios. Ahora bien, todos estos representantes deben de pedir licencia para evitar el problema que comentó don Santiago, de que había un argumento de que se estaban detentando dos cargos. En tal caso también se tiene que cuidar los suplentes, que cada designado tenga suplentes, porque también, si usted recuerda, hubo una época ya al final donde muchos diputados se enfermaron y había problemas con el quórum. Entonces, es una cuestión práctica también, que debieran todos de pedir licencia y todos de tener su suplente. Yo aquí lo dejo. Los ponentes tendrían hasta un minuto para poder expresar algún comentario adicional o alguna conclusión sobre el tema. Quien desea hacer uso de la palabra, don Santiago Krill.
Yo creo que en materia de representación la pregunta clave es ¿a quién representa un diputado constituyente? Y debe ser a la población, debe ser a los ciudadanos, debe ser a quienes habitan en el territorio de Jalisco. Y ahí es donde creo que debe centrarse, digamos, el proceso de reflexión. ¿Cómo lograr una adecuada representación? ¿Cómo combinar un principio de un ciudadano, un voto, con una amplia pluralidad que abarque a los grupos sociales, que abarque a todas las regiones del Estado, a todos los segmentos, a los grupos de atención vulnerable? Y creo que ahí es donde tendríamos que compartir la experiencia que tuvimos en la Ciudad de México, pero es una experiencia. Jalisco tendrá que tener su propia experiencia, su propia conformación, su propia discusión. Pero la regla es tener la mayor representación posible, la más amplia, en todos los sectores, en todas las regiones, y que quienes lleguen a constituir Asamblea Constituyente auténticamente representen al pueblo, es decir, a la soberanía del Estado de Jalisco. Don Arturo Zamora. Coincido plenamente, la representatividad debe de ser incluyente. La mayor y la máxima representación, la máxima representatividad, y debe de ser sumamente incluyente. En el caso de la Ciudad de México, yo recuerdo que no todos los diputados formaron parte del constituyente. Un porcentaje, y según recuerdo, muy mínimo realmente, creo que fueron 6. Entiendo que estaban representando a cada uno de los partidos políticos y allá se decidió por la máxima representatividad. Yo planteo el tema de, o sea, no veo honestamente a los diputados locales separándose del cargo para ir a un cargo de constituyente donde no van a percibir ingresos, no van a percibir salario, no van a tener dieta, porque hay que recordar que en la iniciativa del gobernador del estado se establece claramente que el constituyente no percibirá salario alguno. Entonces a mí me parece que será muy difícil. Creo que una salida importante puede ser esa representatividad legítima del Congreso del Estado a través de sus diputados, encabezados por cada uno de los grupos políticos. Y después la máxima representatividad del pueblo de Jalisco. Roberto. Bueno, tomando en cuenta lo antes expuesto, si el Congreso de Jalisco es paritario, tengo entendido, en tal caso también debiera en la reforma establecerse que los designados deban perpetuar la paridad y así pueda haber igualdad en el Congreso Constituyente. Y además también otro detalle, dos cuestiones. Primera, en lo técnico de la reforma, debe también establecerse un límite. Ayer observaba María Marván que si no hay un límite, cada gobernador va a querer hacer su propia reforma. Y segunda, debiera hacerse más complicado el procedimiento de reforma integral de la Constitución. Está muy parecido al de reforma parcial. Entonces, esos son aspectos que la idea es excelente, la renovación total me parece necesaria, pero pudiéramos afinar esos detalles. Nos damos cuenta todos, están asistiendo ciudadanos, están acompañándonos jueces, magistrados, diputados de distintos grupos parlamentarios, servidores públicos, exservidores públicos con vasta experiencia, gente muy comprometida con el devenir de nuestro Estado. Se han expresado en este primer bloque muchas ideas que contrastan con el sentir de la mesa jurídica. Encontramos que la mesa política está más abierta al proceso, que tiene referentes muy claros de cómo se debe integrar y cómo debe avanzar este proceso, y resulta verdaderamente interesante. Me quedo con algunas ideas. Don Santiago Krill expresa que lo que se hará será desde la propia experiencia de los jaliscienses. Es decir, no tendríamos por qué imitar ningún proceso,
ni mucho menos un contenido. Don Arturo Zamora hace un llamado claro a que el constituyente tenga la máxima representación, que es una referencia sumamente importante, y Roberto Mancilla, entre otros comentarios, dice: si el Congreso es paritario, el constituyente debe ser paritario. En la segunda ronda, de la que dispondrán nuestros ponentes también en 5 minutos en su primera etapa, es sobre la participación ciudadana, cómo debe ser antes, durante y después. Tiene el uso de la palabra en esta ronda, en primera participación, don Arturo Zamora. Muchas gracias. Pues el tema de la participación de los ciudadanos antes, durante y después de este proceso legislativo, pues realmente nos permite pensar en romper paradigmas tradicionales, porque esta máxima representación incluyente es en la que se permitiría que tuviésemos esencialmente la representatividad a que nos referíamos hace unos momentos. El ciudadano realmente tiene desconfianza, no confía en las autoridades, pareciera que el ciudadano también está aislado porque está muy distraído prácticamente todo el mundo en los sistemas de comunicación que nos han convertido a muchos de nosotros, así como en más introvertidos, porque cada uno va creando su mundo. Pero sin embargo el ciudadano también, aunque parece que no tiene interés de los temas públicos, en estos últimos años es cuando más ha exigido de los gobiernos transparencia, ha exigido y ha demandado rendición de cuentas, y los ciudadanos incluso han tomado la decisión de hurgar en el manejo de los recursos públicos de los gobiernos. Y hoy tenemos precisamente, y gracias a los medios de comunicación y a los sistemas de información, una gran capacidad de los ciudadanos de tener mecanismos eficientes, tecnológicamente hablando, para poder expresar sus ideas. Yo creo que es bien importante en un proceso de nueva constitución para Jalisco, que además coincido plenamente en el hecho de que los jaliscienses tendremos que resolver todo este tema, porque la Constitución de la Ciudad de México fue una constitución fundante. Allí se fundó una entidad federativa, y en el caso de nosotros no es una constitución fundante, es una constitución que seguramente renovará la estructura de su propia esencia con la finalidad pues de tener un rol completamente diferente en el ámbito de la Constitución General de la República y en el ámbito del federalismo. Y en ese sentido no tengo duda alguna que la participación ciudadana será sumamente esencial e importante, porque de aquí vendrán las consultas, las ideas, las opiniones, la conducción en un momento dado de respaldo que se pueda dar a la iniciativa constitucional, o bien, si no se dan las condiciones, si la propia población determina o decide que no es necesario hacer una nueva constitución. Yo creo que aquí el tema fundamental de la representación ciudadana en una nueva constitución nos abre un horizonte que no habíamos explorado. Anteriormente los temas de carácter jurídico constitucional se entendían que eran reservados para los representantes populares, para los diputados solamente, y hoy no. Hoy tiene que participar de manera determinante y abierta la sociedad en general. Todos tenemos una opinión, por eso hablábamos de la máxima representatividad incluyente, porque todos tenemos una opinión que dar con relación a un nuevo modelo jurídico que precisamente tiene como finalidad pues limitar el poder público o también, por otro lado, a través del poder público satisfacer una serie de demandas y exigencias que hoy tiene el gobierno, pero que tiene que llevarlas a cabo para solucionarlas junto con la sociedad. Modelos
problemas que estamos viviendo nosotros, que ya no puede el Estado por sí mismo solventarlos, sino que tiene que contar con la participación decidida de la sociedad, como el tema de medio ambiente. Es un tema muy importante en donde no podemos salir. Entonces, con esto creo que es importante la participación de la sociedad para reconducir incluso el trato con la Federación en temas como el convenio de coordinación fiscal, que es un asunto de la mayor importancia, en temas que tienen que ver con la necesidad de satisfacer los intereses legítimos de los jaliscienses frente al resto de las entidades federativas y en su relación con la propia federación, la distribución de competencias, que es sumamente muy importante, frente a la tendencia cada vez más injerencista que tiene pues esa Constitución General de la República, que en el fondo pues es mucho más centralista de lo que creemos y que cada vez va teniendo un brazo que opera de tal manera que le va dejando a las entidades federativas menos margen de actuación. En este sentido, yo creo que la mejor manera de legitimar una nueva Constitución es la participación, antes en foros, durante en su intervención como constituyentes y posteriormente para que sean quienes exijan que todas las autoridades de los tres poderes del Estado cumplan con las propias disposiciones constitucionales, que me parece que será el fondo de este tipo de temas. Don Santiago Krill. Muchas gracias. En una democracia, el ciudadano debe ser la fuente y el destino de la democracia. Por lo tanto, la participación ciudadana, máxime en una asamblea constituyente, se vuelve fundamental. El primer tema es que tiene que ir más allá de los partidos políticos. Yo soy militante de un partido político, pero también pienso que, hablando particularmente de una asamblea constituyente, tiene que alojarse esa participación en la propia sociedad. Les platico la experiencia nuestra del grupo parlamentario que me tocó coordinar, dado que estábamos hablando de temas fundamentales de nuestra ciudad. Las reglas, inclusive de disciplina interna del grupo parlamentario, no son las mismas de una legislatura normal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas de fondo fundamentales. Y por ello, vuelvo a la representación, quien esté ahí tomando decisiones, está tomando decisiones por toda la población del Estado, más allá de un partido político, inclusive más allá de un interés de carácter regional o de otra naturaleza. Entonces, el primer punto es que esa participación pueda alojarse en la sociedad, y para ello voy al segundo tema. Es fundamental la promoción que se haga para incentivar esa participación. Uno de los problemas serios que acontecieron en la Ciudad de México es que prácticamente no hubo promoción. Entonces, si la población no se entera, ¿cómo va a poder participar? Otro tercer aspecto importante es que en México, y aquí lo dice muy bien don Arturo, tenemos todavía rasgos culturales muy centralistas que se concentran fundamentalmente en entornos urbanos. A nivel, digamos, federación, pues el centralismo es de la capital de la República, pero en el caso, pues son los municipios conurbados de Guadalajara. Entonces, sí se requiere hacer un esfuerzo muy especial, que la participación alcance hasta el último o más remoto de municipios de aquí del Estado. Un papel fundamental son los medios masivos de comunicación, tanto electrónicos como digitales. Si no se involucran en la comunicación, en la explicación, en la temática de cada una de las decisiones fundamentales que se vayan a adoptar, es difícil que exista el motivo, el incentivo y el interés de participar. Voy directamente a las etapas del proceso. Antes, digamos,
ya de la discusión y de la votación, yo sí creo que debe de darse el derecho de la iniciativa popular a cualquier ciudadano o grupos ciudadanos, que me parece fundamental. En el caso de la Ciudad de México tuvimos alrededor de 900 y tantas iniciativas que se presentaron, se dictaminaron y se votaron. Entonces es fundamental que cualquier persona que tenga una buena idea, esa idea pueda tener trámite, por supuesto cumpliendo algunos requisitos para que no vaya, digamos, a darse pues una participación simplemente que no pueda procesarse con orden, con un buen sistema. Creo que es fundamental. Ya en la etapa de la discusión y la votación, la presencia del ciudadano es fundamental en donde se estén llevando a cabo los debates. Entonces, escoger un buen salón, un salón que dé cabida a la gente. Nosotros estuvimos sesionando en el antiguo Palacio de Xicoténcatl, muy reducido, cabrían 30, 40, 50 personas. Yo no lo recomendaría así, y por otra parte también recomendaría que se tuviera un canal oficial para quienes no estuvieran en presencia física pudieran seguir los debates. Una página, por supuesto, para que quien quisiera ver un debate lo pudiera ver, aunque no fuera, digamos, en el horario correspondiente. Y finalmente, en la tercera etapa, hay mucho que decir, porque deben de darse audiencias, deben de acudirse a consultas, deben de participar expertos técnicos en las distintas materias. El papel de las universidades es fundamental, de las organizaciones no gubernamentales, pero no me quiero ir sin la tercera etapa, que me parece fundamental y creo que es algo que nos faltó en el caso de la Constitución de la Ciudad de México: el referéndum. Una vez que esté aprobada la Constitución, ponerse a referéndum, y se puede hacer en la siguiente elección para que inclusive se evite el gasto innecesario de hacer, digamos, una votación exclusiva para el referéndum. Concluyo: iniciativa popular, presencia durante los debates y las votaciones en todos los niveles, y tercero, el referéndum. Muchas gracias. Roberto Mancilla. La participación ciudadana en la constituyente viene siendo también la construcción de un federalismo de abajo hacia arriba. Nosotros tenemos la idea que el federalismo nos llueve, que cae del cielo. Entonces, como bien dijeron mis compañeros, tenemos que darle la mayor cantidad de participación a la población. Ahora, ya muchos temas se comentaron: necesario foros de parlamento abierto, antes, durante y después. Mucho tiene que ver el parlamento abierto en esto, pero ya es cuestión del siguiente tema. Muy importante, iniciativas ciudadanas, igual. Lo que debiera verse también, y si no me va a dejar mentir don Santiago, fue que en la Comisión de Carta de Derechos se saturó mucho, entonces secretarios extra en esa, porque la ciudadanía le importan sus derechos. Entonces, como comentario práctico a complementar el suyo, pero les voy a comentar un ejercicio muy curioso que pasó en Movimiento Ciudadano. El diputado René Cervera tuvo la idea de hacer un convenio con Change.org para que las ideas que tuvieran mayor votación él las arroparía y las haría iniciativas, y así fue. Más o menos la más votada tuvo 50,000 votos en Change.org. En Jalisco existe Haz tu Ley. No les digo que pongamos a Change.org en la Constitución o en el reglamento, pero sí, por ejemplo, que la Asamblea, para poder mejorar el proceso de iniciativas ciudadanas, tenga su sitio de Haz tu Ley, Haz tu Constitución. Ese es un punto muy interesante. Ahora, tomando en cuenta los tratados internacionales, sobre todo el convenio 169 de la OIT, establece que se deben de hacer consultas a pueblos originarios. Entonces, la Constitución tiene que tener consultas a pueblos originarios y también a personas con discapacidad. Entonces, es muy importante tomar este tema en cuenta. Ahora, otra idea, es muy importante también incorporar algo que sirvió mucho en la Constitución de la Ciudad de México,
que llegue ya a la constituyente un proyecto de constitución. Un proyecto de constitución que haga el gobernador, y en ese entendido que esas deliberaciones también se televisen. Eso es un factor que ayudó mucho para darle orden y organización a los trabajos de la constituyente. Había un proyecto a discutir que se fraccionó en 8 partes, pero ese proyecto en ningún momento se discutió en público, en televisión, todo estuvo en privado. Entonces también que se vea y se sepa con tiempo y se publique y se hable y hagan foros del proyecto de constitución. Entonces vuelvo a repetir lo mismo, el federalismo se construye de abajo hacia arriba también, no todo puede llegar a través de las decisiones del centro. Tiene que haber una serie de equilibrios que se construyen y se reconstruyen, y la participación ciudadana es vital en la construcción de estos equilibrios. Muchas gracias. Antes de abrir la ronda donde cada uno de nuestros ponentes tendrá 1 minuto para expresar conclusiones respecto al tema, quiero destacar que nos acompaña el contador Jorge Herrera Caldera, exgobernador del estado de Durango y ex compañero de legislatura. Bienvenido a Jalisco. Igualmente agradecer al canal Parlamento, el canal televisivo y de plataformas digitales del Congreso del Estado que transmita este evento. Tiene el uso de la palabra en el mismo orden don Arturo Zamora. Muchas gracias. El municipio es la entidad más cercana a la población. Incluso pues es la organización administrativa pública más antigua que tenemos los mexicanos. Yo creo que también en el municipio habrá que pensar de qué manera van a estar representados los municipios en esta nueva constitución. Es sumamente importante porque de esa manera también estamos teniendo una participación pues ciudadana de manera más intensa, ¿no? Y sobre todo más participativa y sumamente incluyente. Yo creo que hay que ponerle ahí ojo a esto, seguramente nos podrá ayudar mucho y también coincido con todas las figuras de participación ciudadana que tenemos nosotros. Y algo más importante, pues hay que pensar en la creación del Tribunal Constitucional. Lo estoy recordando porque es el modelo que nos va a permitir en un momento dado hacer que se respete la Constitución, hacer que se respete la jerarquía constitucional, como ya lo hizo la Constitución del Estado de Durango y cuyo promotor pues ahora está aquí presente el contador Jorge Herrera Caldera, y en esa Constitución se creó un Tribunal Constitucional y crearon varias figuras que fueron innovadoras en su momento en el 13, como el tema del sistema anticorrupción, la reforma profunda al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante tomar en cuenta al municipio. Don Santiago Krill. Muchas gracias, don. Napoleón tenía una frase que con el tiempo se convirtió en una frase muy popular. Decía: despacio que voy deprisa. Y yo creo que es una conseja perfecta para hacer una constitución, sin prisas. En el caso de la Ciudad de México fueron 5 meses de discusión y yo creo que nos quedó corto el tiempo, porque como muy bien lo decía don Roberto, ya se había trabajado en una iniciativa que tengo entendido había tardado alrededor de 1 año en elaborarse, pero fue una iniciativa discutida desde el punto de vista de un grupo cerrado. Yo creo que debe esto de airarse con tiempo, de tal manera de sí poder empezar a conformar lo que sería el diseño, la arquitectura de esa nueva constitución. Yo honestamente sí pensaría en romper
los antiguos modelos que vienen pues prácticamente desde el siglo XVIII, XIX y XX. ¿Qué queremos? ¿Queremos una constitución de decisiones fundamentales o una constitución programática, por ejemplo? ¿Queremos tener una constitución y leyes constitucionales? ¿O queremos tener una constitución como la que tenemos actualmente, que cada año la reformamos 10 veces, 20 veces? Ya la Constitución de la Ciudad de México ya tiene más de una veintena de iniciativas de reforma. Yo sí invitaría, en una reflexión más amplia, de discutir primero el modelo de Constitución. Eso es fundamental, para romper también ese esquema que tenemos un poco absurdo, de que nuestra Carta Magna pues tiene tantas o más reformas que nada ya se parece a lo que antes fue. Y eso está bien porque el orden jurídico es dinámico, la realidad cambia y tiene que cambiar, pero hay decisiones que son fundamentales. Entonces, para ese tipo de discusiones se requiere tiempo de reflexión amplia, tiempo para discusión previa, tiempo para hacer las iniciativas, tiempo para discutirlas y airearlas a la opinión pública, a la participación social, y tiempo para votarlas y refrendarlas. Gracias. Don Roberto Mancilla. Construyendo sobre lo que mencionan, sí, fácil 1 año y medio, porque 6 meses fue imposible. Había días de 14 horas, si mal no recuerdo, 6 días a la semana. Las últimas 2 semanas fueron sin parar. Ahora, un tema muy importante que subyace a los temas que ya hemos discutido: debiera también discutirse una ley reglamentaria del 117 bis. No solamente la iniciativa, sino una legislación que ayuda a la instalación, a la determinación del reglamento, a los mecanismos de participación ciudadana que tengan que integrarse, a cómo también quedan los suplentes y una serie de aspectos logísticos que no contemplaron los transitorios a la reforma política de la Ciudad de México y que no se tuvo la idea de hacer una ley reglamentaria y que no cabían dentro del reglamento. Entonces, hay toda una serie de cuestiones logísticas que bien pudieran también discutirse como una ley reglamentaria. Muy importante ese tema. Gracias. En este bloque hemos escuchado distintas propuestas. Entre varias de ellas, don Arturo Zamora habla de la creación del Tribunal Constitucional y también de entender que un proceso constituyente exige la mayor apertura a toda la sociedad. Don Santiago Krill nos invita a que en ese proceso estén considerados mecanismos de participación directa como la iniciativa popular, la propia presencia de ciudadanos y organizaciones cotidianamente en los debates del constituyente y dotar a esta de la máxima legitimidad a través de un referéndum en el proceso electoral inmediato posterior. Pero antes, discutir el modelo de constitución. Roberto Mancilla igualmente hace la referencia a la importancia de hacer consultas específicas en sectores de nuestra sociedad muy importantes, como los pueblos originarios, y también a ciudadanos que están agrupados por características particulares. Nos recuerda que el federalismo se construye también de abajo hacia arriba y llama la atención sobre la creación de una ley reglamentaria para poder acompañar el constituyente. Pasaríamos a la tercera fase, el
Constituyente de Jalisco como un proceso de parlamento abierto. Tendría el uso de la palabra Roberto Mancilla. Yo sé que esta es la cuna de la transparencia. Aquí en esta entidad empezó todo este empuje. No estoy yo consciente qué tanto sepa la audiencia sobre los temas de parlamento abierto. Son 10 principios que implican no solamente el acceso a la información, sino también que las personas puedan participar dentro de las decisiones públicas que se están tomando. Ahora, la Constituyente de la Ciudad de México aplicó el parlamento abierto, lo tuvo en su reglamento, y Animal Político recientemente hizo una evaluación de esta Constituyente y descubrió que el promedio general de cumplimiento era del 65%. Ahora, es muy importante ver estas cuestiones. Rápidamente, donde le fue mejor fue en legislar el parlamento abierto en la Constituyente, en la Constitución de la ciudad, perdón, y en que se accediera a la información. Esto también, la página que se estableció en diputados, aunque estaba incompleta, se suplementó con una página que hizo el presidente de la mesa directiva, el diputado Encinas, donde estaban los dictámenes, las estenográficas y una serie de cuestiones también muy importantes. Entonces, es importante que todos los debates, que haya videos, que se estén las estenográficas, que estén los dictámenes, que se publique toda la información posible y además tomando en cuenta la participación ciudadana, que la misma ciudadanía tenga la capacidad, incluso dentro de la misma página de internet, de hacer sus propuestas. Eso en primer lugar. Ahora, ¿dónde falló? No había datos abiertos en la página de diputados, no había software libre y había conflictos de interés y no hubo suficientes mecanismos de participación ciudadana. Entonces, estas cuestiones debieran de tomarse en cuenta a la hora de hacer una ley reglamentaria, que vuelvo a decir, no sería mala idea llegar con una ley reglamentaria y establecer los principios de parlamento abierto como requisito en el reglamento que haga el Congreso o la Asamblea Constituyente. Si no se cumplen con esos requisitos, en tal caso el reglamento no debiera tener validez. Esa es una propuesta por un lado, y por el otro muy importante, y este tema no se tocó en la Constituyente, debe haber trazabilidad legislativa. Se tiene que saber quién propuso qué y qué quedó en la Constitución, con lujo de detalles. Yo propuse una iniciativa y esa iniciativa quedó transformada en comisión y quedó de cierta forma. Y puedes trazar cada diputado que propuso, qué hizo, qué no hizo. Entonces, también establecer mecanismos de trazabilidad legislativa dentro de lo que se habla de parlamento abierto, y vuelvo a lo mismo, establecerlo como requisito para que el reglamento que se dé, el Congreso Constituyente, pueda tener validez. Entonces, eso va a generar mayor certeza y va a permitir que la ciudadanía pueda fiscalizar de forma más directa una serie de decisiones políticas que van a trascender por generaciones en su entidad y hechas por sus representantes. Entonces, es muy importante que se pueda acceder a la mayor cantidad de información, pero también que los ciudadanos puedan exigir antes, durante y después a los diputados constituyentes el que hayan hecho o no hayan hecho bien o malas cosas. Y vuelvo a repetir, en eso se vuelve muy importante tener desarrollada la logística de cómo se lleva a cabo el Congreso Constituyente, sea en el reglamento que se dé el mismo Congreso y en la ley reglamentaria que prevé aspectos como instalación, que prevé aspectos como la publicidad y la generación del mismo reglamento, que fueron problemáticos en su momento en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Entonces, aprendamos de las cuestiones que generaron problemas para que, si bien se establezca un Congreso Constituyente adecuado al contexto de Jalisco, sí se pueda hacer una mejor constitución que intentos anteriores. Muchas gracias. Don Santiago Krill.
don Santiago Krill. Muchas gracias. Creo que es fundamental que el tema de Parlamento abierto sea un tema de primera discusión en los trabajos preparatorios de la Asamblea Constituyente. Parlamento abierto quiere decir la vinculación que existe entre el ciudadano y en este caso la Asamblea Constituyente. Y esa vinculación tiene un contenido, es un contenido en primer lugar de participación, es un contenido que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información, es un contenido vinculado a una rendición de cuentas permanente. Y esto tiene que darse de manera ordenada y sistematizada. Entonces, por lo tanto, una de las primeras discusiones es cómo hacer que la Asamblea Constituyente de Jalisco tenga y se rija bajo los principios de Parlamento abierto. En el caso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, establecimos la Coordinación de Transparencia y Parlamento Abierto, que fue una unidad que estuvo trabajando, laborando a lo largo de la duración que tuvo la Asamblea Constituyente. Entonces, dentro de la discusión que se tenga para asignarle presupuesto a la Asamblea, una parte muy importante va a ser esta, porque precisamente esa coordinación es la que hace los sistemas, el acopio de información, que como muy bien aquí ya lo dijo Roberto, tiene que darse desde la asistencia de los constituyentes, quién asiste y quién no asiste, quién interviene en tribuna y qué dice en tribuna. Entonces tiene que tener la versión estenográfica, el video, cómo se dio la votación, quién votó a favor, en contra, en abstención, quiénes estuvieron en comisiones, qué participación hubo en esas comisiones, de qué trataron las audiencias, cuál fue el resultado de las consultas, de qué manera se llevaron a cabo la administración de los recursos para una adecuada rendición de cuentas, cuál es la declaración patrimonial de tal o cual diputado constituyente, si ese diputado constituyente tiene o no conflicto de interés en alguno de los temas que se están tratando en el debate. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pues había varios constituyentes pues que eran desarrolladores inmobiliarios. Entonces, cuando se estaban tratando esos temas, usos de suelo, desarrollo inmobiliario, pues obviamente la ciudadanía quiere saber qué intereses en conflicto puede haber para que esa legislación los neutralice y salga algo sin que venga sesgada de un conflicto de esa naturaleza. En esto, digamos, todo esto es el Parlamento abierto que requiere discutirse, y creo que son de las discusiones previas, porque es algo complejo, es nuevo, es complejo, requiere de sistemas, requiere de enorme modernidad en equipo, en conocimiento. No hay muchas personas expertas en Parlamento abierto, entonces hay que hacer acopio, digamos, de un buen equipo profesional para ello, y darle contenido a todos los temas que son fundamentalmente los 10 principios que constituyen el Parlamento abierto, pero que se sintetizan en una transparencia y acceso a la información, en una adecuada y oportuna rendición de cuentas. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tuvo un presupuesto de 20 millones, y de esos 20 millones se erogaron alrededor de 14 millones de pesos. O sea que hubo un poco más de 25%, digamos, de una especie de subejercicio o de ahorro, como le quieran denominar. No es una cantidad, digamos, que deba de impresionar a nadie desde el punto de vista de las tareas y de las responsabilidades involucradas. Pero claro, se pudo tener un presupuesto acotado porque hubo una serie de convenios, por ejemplo, con la UNAM, que nos prestó el recinto ni más ni menos que el Palacio de Minería. Hubo también convenios con la Jefatura de Gobierno y con otras instituciones académicas, etcétera. Entonces, eso también requiere tiempo y tiempo de preparación. Pero finalmente,
lo que debe ser el objetivo es lograr un auténtico parlamento abierto en la Asamblea Constituyente de Jalisco. Muchas gracias. Don Arturo Zamora. Muchas gracias. Bueno, la agenda del Parlamento abierto fue adoptada por México recientemente, en mayo del 16, en Asunción, Paraguay, y efectivamente tenemos pocas experiencias, aunque sin embargo en algunos casos ya nos ha tocado participar en procedimientos de esta naturaleza, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Yo creo que es importante plantearnos que un proceso de parlamento abierto es la mejor alianza que puede tener la sociedad frente al eje de gobernanza. Es la mejor manera de pedir la participación, la intervención de la sociedad en sus opiniones en los procesos de parlamento abierto. Por eso creo importante regresar al tema de que nosotros sabremos de resolver nuestras propias cuestiones de acuerdo a nuestra realidad. La realidad de nosotros es que tenemos 125 municipios y creo que el tema de parlamento abierto también debemos trasladarlo a las decisiones municipales, porque es muy importante que este tipo de decisiones involucren a la opinión pública, involucren a la sociedad, porque de esta manera tendremos apertura a la información. Sin duda alguna tendríamos pues, el derecho a la consulta social, que es muy importante, y algo fundamental que es la corresponsabilidad en la toma de decisiones. El esquema de parlamento abierto, que es muy interesante en el íter legislativo, en el ámbito de la creación de nuevas leyes o en el ámbito de modificación de situaciones administrativas, yo creo que debe alcanzar incluso a esquemas de figuras incluso de otros poderes como el Poder Judicial, que también vale la pena plantearse el tema de la transparencia en la toma de sus decisiones, de la transparencia en el manejo de sus criterios, respetando siempre la independencia de los poderes, sin duda alguna. Pero creo que es importante avanzar en el tema del parlamento abierto, porque con esto, sin duda alguna, se refrescan los pasillos del poder en todos los ámbitos. Y esto, creo que el parlamento abierto es el mejor antídoto para el secretismo y para el pactismo. Creo que estas cuestiones nos hacen mucho daño y entonces la manera de validar las decisiones que tome el legislativo en una nueva constitución, sin duda alguna, pues el parlamento abierto será una figura sumamente importante para que estas decisiones de consulta pública, de publicidad absoluta, permitan que en un momento dado se puedan tomar las mejores determinaciones. Ahora bien, esto nos presenta una situación que vale la pena reconocer. Debe de haber una adecuada conducción, porque como ya lo dijeron nuestros compañeros de este foro, pues en algunos momentos es tal el cúmulo y el número de iniciativas que se presentan de toda índole que definitivamente podríamos perder la perspectiva del nuevo modelo de constitución. Y en este orden de cosas me parece sumamente importante pues no perder de vista la conducción de los principales objetivos de una nueva constitución. Y el no perderlo de vista significa pensar, por ejemplo, en la nueva constitución de la Ciudad de México. Prácticamente el 90% de los que opinaron en parlamento abierto y las consultas que se hicieron iban dirigidas a un modelo de ciudad y no a un modelo de entidad federativa. O sea, se concentró realmente el 90% del esfuerzo en temas, pudiéramos decir, de modelo de ciudad y no un modelo en donde se revisara los poderes del Estado, los sistemas administrativos, los sistemas de transparencia, los sistemas de participación para la toma de decisiones de una nueva entidad federativa, porque como lo dije hace rato, es una constitución fundante. Y en este orden de cosas me parece que es sumamente importante de entrada esa representatividad que tendría el nuevo constituyente, o sea, esta asamblea constituyente de máxima representatividad incluyente permitiría en un momento dado
conducir adecuadamente pues esta participación ciudadana a través del Parlamento abierto, que sin duda alguna yo lo celebro. Me parece que es un modelo muy exitoso que genera la corresponsabilidad en la toma de decisiones, porque entonces ya sociedad en su conjunto, junto con el Estado, estaríamos avanzando en la solución de todas las demandas que se plantean cotidianamente. Muchas gracias. Para conclusiones respecto al tema de Parlamento abierto, hasta por un minuto cedo el uso de la palabra a Roberto Mancilla. Puede que me tarde 10 segundos extra. Se concede. Gracias. Muy importante. Quiero primero dar un paso atrás. La transparencia dentro del Parlamento abierto. Yo soy presidente de la Comisión de Transparencia y Movimiento Ciudadano, entonces a mí me toca dirigir la operación de la trinchera de cómo el partido transparenta todo. Muy, muy importante lo siguiente. El personal administrativo que vaya a conformar el Congreso Constituyente le vendría bien una capacitación del ITEI. Aquí tienen el reto de tener un parlamento abierto del 100%, porque aquí nació la transparencia. En 2002 fue donde empezó la ley de transparencia, que incluso fue anterior a la ley federal. La ley de transparencia del Estado fue anterior a la ley federal. Entonces hay un compromiso muy importante que tienen con ese tema. Segundo, si hay una reglamentación del 117 que se incluyan específicamente obligaciones de transparencia, ¿por qué no pudieran aplicar por analogía a las que existen en la legislación? Que la 3 de 3 sea obligatoria y pública, y que además se tomen en cuenta los conflictos de interés con respecto a ascendientes, porque el caso que se comentaba de los desarrollos inmobiliarios, no es por ser un chismoso, era con respecto a ascendientes, y eso no lo contemplaba la legislación anticorrupción. Y por último, yo siempre hago el chiste de que la transparencia es como el Espíritu Santo. Todo el mundo dice que está muy bonito, pero nadie sabe en realidad qué es. Materiales didácticos que publique la propia asamblea no son difíciles de hacer. Un artista, una persona que se comprometa, súbanlo a PDFs, bellísimos. Así lo hacemos en Movimiento Ciudadano, y pudiera servir, que es el gobierno abierto, el parlamento abierto, la transparencia, datos personales y archivo. Muchas gracias. Don Santiago Krill. Muchas gracias. El Parlamento abierto tiene dos elementos fundamentales. Uno, que opera como principio en los trabajos del Congreso, en este caso de una Asamblea Constituyente. El otro elemento fundamental es que esa Asamblea Constituyente legisle, Parlamento abierto, legisle, gobierno abierto. Y eso nos tocó también en el caso muy particular de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y lo proyectamos a lo largo del gobierno. Y uno de los puntos más álgidos, y ahorita van a entender por qué, fue en el Poder Judicial, donde cambiamos el esquema del Consejo de la Judicatura. Si hay aquí algún magistrado, a lo mejor no va a estar de acuerdo, pero se hizo así, precisamente para darle transparencia. Se crea un Consejo Ciudadano, que a su vez es el que nombra a los integrantes del Consejo de la Judicatura, y el presidente del tribunal ya no preside el Consejo de la Judicatura, de tal manera que no hay, digamos, esa situación que se da hoy con los consejos de la Judicatura, que el que vigila es a quien también, digamos, se debe de vigilar. Entonces, en esto hay mucho que decir, pero sobre todo esta segunda parte, que tiene que ver con legislar, gobierno abierto, se vuelve fundamental. En todas las áreas, sé que son áreas en algunos casos muy polémicas, pero yo creo que vale la pena, si queremos mejorar nuestros niveles de transparencia, nuestro combate a la corrupción, a la impunidad, de explorar todos los archivos, todos los rincones del gobierno, para generar apertura y para generar transparencia. Muchas gracias.
Don Arturo Zamora. Muchas gracias. Yo soy un convencido que el Parlamento abierto legitima, y a partir de legitimar todo lo que se haga, entonces hay un compromiso de corresponsabilidad. Esto es muy importante porque la sociedad estaría exigiendo gobiernos abiertos en todos los ámbitos de los tres poderes del Estado. Incluso creo que no hay que dejar y perder de vista también que el Parlamento abierto, si se decide que actúe en el ámbito de las decisiones municipales, pues también allí la sociedad estaría apoyando las decisiones que tomen los propios municipios, los propios ayuntamientos. El Parlamento abierto es garantía de pluralismo, y el Parlamento abierto es una garantía de una comunicación eficiente, comunicación directa, comunicación cierta, y en este sentido, reitero, creo que es un refresco para los pasillos del poder que nos va a permitir, sin duda alguna, tener mejores condiciones en un futuro para la nueva Constitución, si es que se determina el nuevo modelo que se pretende realizar en el Estado. Se han distribuido papeletas para plantear preguntas. Durante esta etapa conclusiva van a estarse recogiendo y se van a hacer llegar al secretario de la mesa, al abogado Carlos Román, para que las procese y las conjunte a efecto que las más representativas puedan ser expuestas. No quiero pasar a la ronda de conclusiones sin antes destacar algunas de las propuestas que marcadamente me han llamado la atención. Del doctor Mancilla, la importancia de la capacitación al personal de apoyo al constituyente, la trazabilidad legislativa con lujo de detalles para dar seguimiento a qué hizo cada legislador, cada constituyente, qué hizo cada organización que participó y cuál fue el desenlace de cada uno de los procesos legislativos. La importancia de aplicar los 10 mecanismos de Parlamento abierto y la invitación a superar la experiencia de la Ciudad de México. Don Santiago Krill nos llama la atención sobre la importancia de la logística. Cuando se habla del Congreso Constituyente, todo lo que se debe considerar previamente, desde el recinto, el personal, las alianzas estratégicas para poderlo llevar a cabo. Esto me parece un punto sumamente relevante que debe ser considerado por los integrantes del Congreso del Estado ante la necesidad de una ley orgánica para este proceso. Don Arturo Zamora nos llama la atención igualmente sobre el Parlamento abierto y el conjunto de sus políticas como la mejor alianza con la sociedad, y nos hace un llamado a implementar la justicia abierta. Incluso sentí que lo hacía, que eso puede ser ya previo al constituyente, lo cual me agrada. Vamos a pasar, si ustedes me lo permiten, a la ronda de conclusiones finales, donde nuestros expositores podrán aportar puntos de vista sobre otros temas más allá de los que marcaban los ejes de las participaciones, y cerraremos en el orden en el que iniciamos. Tiene el uso de la palabra don Santiago Krill Miranda. Yo creo que es una enorme oportunidad el que Jalisco se abra
un espacio para escucharse, para dialogar, para debatir de los temas fundamentales. Es algo que, si se da la oportunidad, hay que tomarla. Dicho esto, también creo que dentro de la reflexión de esas decisiones fundamentales hay una que es clave, es para Jalisco, pero también es para todo México. Tenemos leyes y leyes bastante buenas, disposiciones y preceptos constitucionales que están a la frontera de las constituciones modernas en otra parte del mundo. ¿Y qué es lo que nos pasa como mexicanos? Yo no creo que el problema sea en hacer leyes o en hacer reformas constitucionales. El problema que lo tenemos es en la ejecución, en el cumplimiento. Y creo que ahí es donde también debe de centrarse esta discusión, si va a innovar, como debe de hacerlo. La lógica es que lo haga donde está nuestra principal carencia, que es en la aplicación y en el cumplimiento de las normas. Veamos, por ejemplo, la última reforma que llevamos a cabo en materia de derechos humanos, la reforma de 2011. Es una reforma que contempla los principios más modernos de interpretación de los derechos humanos. El catálogo constitucional, el catálogo de los tratados internacionales, el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, el principio de universalidad, el principio de progresividad, el principio de, en fin, estamos, digamos, en la frontera en materia de normas de derechos humanos. Y vean ustedes la realidad: desaparecidos, tortura, violencia, altísimos niveles de impunidad, pero estamos hablando 90%. Entonces, hay un problema serio, y ese problema tiene que ver con el cumplimiento y la aplicación de las normas. Y lo que deriva en el incumplimiento es la impunidad, y de la impunidad surge corrupción, surge la inseguridad, surge la violencia en el país. Dentro de esto, un tema fundamental de discusión dentro de estas decisiones es el tema de la responsabilidad, que muchas veces no queda lo suficientemente claro. Entonces, si algo debía de quedar claro en una nueva Constitución es quién es responsable de qué, de manera puntual. Y a incumplimiento de esa responsabilidad, inmediatamente la sanción y la exigencia de rendición de cuentas y de responsabilidades. Pues con esto yo termino mi participación. Por supuesto, esperaré a la etapa de las preguntas y respuestas, y quiero agradecer a los participantes, agradecer a la firma Rincón, Mayorga y Román por esta invitación, a mi amigo Virgilio, a César, por supuesto a Carlos, a todos los panelistas. Salvador, muchas gracias por esta conducción y tener la enorme oportunidad de compartir las experiencias que estuvimos en la Ciudad de México, que espero les sirvan, puedan enriquecer el debate, y reitero que la discusión y las decisiones en este caso serán exclusivamente de los jaliscienses y del pueblo de Jalisco. Muchas gracias. Ya tiene sonido. Muchas gracias. Bueno, una nueva constitución para el estado de Jalisco creo que es una gran oportunidad para revisar la calidad de nuestro federalismo. Es muy importante revisar el sistema de distribución de competencias.
si realmente es el adecuado o no es el adecuado para Jalisco. El legislador constituyente permanente sentimos que ha abusado de la facultad que le concede la propia Constitución para legislar en materias recientes y ha echado mano de distintos recursos para definir decenas de materias con las fórmulas ya conocidas de las competencias concurrentes. Y en este sentido, realmente, el margen de maniobra que tienen las entidades federativas para resolver los ingentes problemas que se nos presentan, pues muchas veces entran en espacios de confusión. Esto ha generado vacíos administrativos, ha generado duplicidad burocrática, ha provocado excusas entre unos y otros y ha generado confusión en los derechos y las garantías también del ciudadano. En este máximo garantismo que estamos viviendo, en este principio que venimos adoptando a nivel nacional y a nivel estatal, pues realmente una cuestión fundamental es cuidar la armonización de la legislación constitucional de Jalisco y después la armonización de nuestra propia legislación secundaria que surja de esta nueva Constitución. Esto creo que vale la pena tenerlo en consideración, así porque puede representar la gran oportunidad que nos permita ir resolviendo gran parte de los problemas que nosotros como mexicanos y como jaliscienses estamos viviendo. Hay que buscar que sea la mejor Constitución, hay que buscar que sea una Constitución que de antemano no va a satisfacer a todos, pero hay que encontrar el modelo que permita que no disguste del todo esta nueva Constitución y que se trate de una Constitución visionaria, una Constitución que pueda tener eficacia y una Constitución en la que no vamos a aspirar a la unanimidad, pero sí debemos pensar en que la nueva Constitución garantice la unidad de los jaliscienses en torno al sistema federalista. Quiero también agradecer, aprovecho para agradecerles la invitación a la participación al Congreso del Estado, al Consejo General de la Abogacía Mexicana, a la firma Rincón, Mayorga, Román y Abogados, a nuestros amigos Virgilio, muchas gracias, César, muchas gracias, Carlos, muchas gracias también, y especialmente al diputado coordinador Salvador Caro Cabrera, porque pues realmente estamos hablando de un parlamento abierto cuando se hacen este tipo de prácticas, este tipo de oportunidades que nos damos nosotros de poder opinar, de poder establecer nuestro punto de vista y de buscar cuál es la mejor manera de contribuir a tener mecanismos más eficientes de control del poder mismo y buscar la manera de tener sin duda alguna pues esta intervención aprovechando la experiencia que todos ustedes tienen y aprovechando la experiencia acumulada de personas pues tan acreditados como mi amigo Santiago Krill, que te agradecemos mucho la presencia, y de nuestro amigo el doctor Roberto Mancilla, muchísimas gracias de verdad, porque este tipo de ejercicios pues no son otra cosa que ya ir caminando en el Parlamento abierto que permita también, por qué no decirlo en su momento, al propio legislador en la oportunidad que tendrá de reforma al 117 bis o en la creación del 117 bis, pues ya un modelo mucho más claro, mucho más eficaz, mucho más eficiente, que la sociedad misma lo pueda recoger como un camino que nos permita una adecuada conclusión en tiempo y forma. Y como ya se dijo, y Cervantes en el Quijote también decía, las cosas que no se hacen con la colaboración del tiempo, el tiempo se encarga de cobrarlas, y en el caso de Jalisco, sí quisiéramos que se dé el tiempo. Roberto ya propuso un tiempo de 1 año y 6 meses, me parece muy asequible, qué bueno que se haga este tipo de propuestas, y el tiempo va a permitir que todos y cada uno de las mujeres y hombres que tengan interés, que tienen experiencia, que tienen capacidad y ganas de que tengamos un nuevo modelo constitucional, puedan emitir sus opiniones de una manera, como dijimos, totalmente incluyente y participativa. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar de nueva cuenta aquí en mi tierra.
Roberto Mancilla. Bueno, voy a comenzar con un pedacito de egoísmo. Uno de los temas que yo estudio, que yo aprendí en mi posgrado, es el diseño de constituciones. Me tocó ver ejemplos de otros países, de otros estados, y lo que es un factor es que la Constitución es un instrumento muy limitado, aunque muy importante, que si no se acompaña de suplementos simplemente no sirve de nada. Un problema político muy serio que se está teniendo en la Ciudad de México es que no se está teniendo el esfuerzo necesario para hacer la legislación reglamentaria para la constituyente de todo lo que se determinó. Ha habido muchos frenos y cuestiones que no me compete comentar, pero es importante entender que una constitución para Jalisco tiene que ver a un futuro incierto, porque de que lo va a ver, lo va a ver. Estamos ahorita en la Ciudad de México fumándonos una cajetilla diaria con la contaminación que está conectada, con problemas en las alcaldías, con problemas en el sureste del país y falta de prevención. Entonces hay un futuro incierto, hostil, al que tenemos que hacer frente todos, y esto debe de generar un compromiso social generalizado en todos los niveles, en todos los ámbitos, partidos políticos, actores políticos, gobierno, sociedad civil. Todas las personas deben de adoptar esta Constitución y de generar un acuerdo a largo alcance, no de aquí a 6 años. No pensemos en sexenios, pensemos en 20 años, pensemos en los que tengan hijos, en sus hijos, en los que tengan también nietos, en sus nietos, o los que estén chiquitos. Es importante un pacto social. La refundación implica un acuerdo social, no solo político, un acuerdo social de largo alcance con miras a un futuro incierto. Si no existe ese acuerdo, la Constitución difícilmente va a funcionar como debiera. Entonces, una Constitución, una buena ley, implica aplicar esa ley, pero también implica que sea un proceso abierto, amplio, en el que los ciudadanos tengan una caja de cristal frente de ellos y se pueda ver qué es lo que se está haciendo. Esos son los retos de una refundación, de una constitución política para el Estado de Jalisco. Lo que hay detrás y lo que hay delante. Cosas que funcionaron y que yo propondría también que se toman en cuenta: que haya una comisión para la refundación como la hubo para la reforma política. Se tuvo el privilegio de tener en esa comisión a don Porfirio Muñoz Ledo, que fue un gran empuje consolidador de este esfuerzo constitucional. Eso es una cuestión que funcionó muy bien. Como dije también, cuestiones más tiempo, una ley reglamentaria a la reforma constitucional, que esto se vea despacito, pero que se vea bien. Son las cuestiones que tienen por delante. Estamos en un momento histórico, aunque no lo podamos percibir, y el Estado le va a deber a las generaciones futuras si no se toma una acción concreta. Verdaderamente se puede hacer un federalismo y una política a miras a futuro desde aquí. No se necesita que el federalismo venga de los cielos. Nosotros tenemos que ir por el federalismo. Muchas gracias. Vamos a pasar, si ustedes nos lo permiten, a la ronda de preguntas y respuestas, y para eso cedo el uso de la palabra a Carlos Román. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Interesante este foro, enriquecedor, abierto, con propuestas novedosas, con propuestas concretas. Y sentimos que lo más importante es que ha generado en la audiencia un mecanismo de cuestionamiento sobre los temas que aquí se han desarrollado. La mayoría de las preguntas versa sobre la importancia de la participación en este proceso constituyente. Vamos a leer algunas para que el coordinador de esta mesa de trabajo otorgue la respuesta a nuestros estimados ponentes. Una que es muy interesante
dice, ¿cómo sería posible realizar las consultas a la totalidad de comunidades indígenas de Jalisco y conseguir una participación eficaz y con resultados reales que busque para la nueva Constitución? Quien desee dar respuesta, don Arturo Zamora. Bueno, yo coincido en que una adecuada consulta a las comunidades indígenas es que estén debidamente representados allí. Y esa es la mejor manera. Esto es, si vamos en un proceso electivo donde cada uno de los distritos tendrán 2 representantes, está muy definido en el caso de Jalisco, donde tenemos representación de la comunidad wixárika, en donde podríamos plantearnos para prácticamente una adecuada representación de esas comunidades, porque pues ellos utilizan los 2 idiomas para comunicarse, para traducirlo, para explicarlo y para representar adecuadamente los intereses de esas zonas indígenas. Me parece que ese es un buen principio. Y luego la vinculación, esto es el compromiso de dar respuesta adecuada a aquello que no rompa con el esquema de la estructura territorial, de la estructura administrativa, de la estructura de división de poderes y sobre todo el ampliar para ellos sus derechos, sus libertades y sus garantías. Muchas Adelante, Roberto Mancilla. Complementando también, no lo he leído, pero está el convenio 169 de la OIT que marca los parámetros. Existe también, según tengo entendido, pero no me queda completamente cierto, casos y precedentes a nivel internacional. Entonces, esos también son referentes, además de la representación que nos señala el maestro Zamora. Gracias. Don Santiago Krill. Yo creo que este es un tema fundamental y es fundamental sobre todo en su instrumentación. En la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tuvimos ciertos problemas de instrumentación. No es sencillo definir lo que es un pueblo y lo que es una comunidad indígena. Y no es sencillo desde el punto de vista de quién tiene la representación, porque no necesariamente un pueblo está asentado en un territorio de manera específica. Entonces, hacer una consulta requiere contar, en primer lugar, con la experiencia de otras consultas. En segundo lugar, ver la propia realidad para que esa consulta pueda ser eficaz. Teníamos preocupación, algunos de nosotros, de que pudieran impugnarse inclusive los resultados de algunas de las consultas que se realizaron, precisamente porque son temas complejos. Simplemente la definición del núcleo población que se va a consultar. Y esto está, como bien lo dice Roberto, está normado en el en el Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde vienen estas definiciones, pero son definiciones generales. Entonces, para traerlas a la realidad sí se requiere, digamos, un enorme esfuerzo. Y eso me lleva otra vez a la reiteración de que el tiempo y darse el tiempo es fundamental para que pueda construirse muy bien todos los elementos que van a darle legitimidad y legalidad a las resoluciones que adopte la Asamblea Constituyente. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Bien, reitero, esta es una pregunta que podría sintetizar y tal vez sea la última que formulemos porque son muy similares. Es una pregunta muy pequeña, pero con una gran intensidad, que dice la pregunta de fondo: ¿qué se busca con la nueva Constitución? Pues, don Arturo Zamora. Ya tenía. Adelante, por favor, Roberto. Honestamente, pues ya he dicho 2 veces, ¿cómo era? ¿Qué se busca con la nueva Constitución?
enfrentar el futuro. Breve ellos, breve yo. Yo creo que, digamos, el fin ulterior de la política es el bienestar. Si este ejercicio mejora el nivel de bienestar del pueblo jalisciense, amerita, se justifica el esfuerzo, el despliegue del trabajo que se va a realizar. Ese es finalmente lo que se requiere. Y aquí se ha hablado de los temas modernos, temas que tienen que ver con técnicas nuevas de comunicar, internet, redes sociales, cómo se pueden incorporar para generar un mejor nivel de bienestar en la participación. Hay un gran tema. Cómo poder participar en consultas a través de estas nuevas técnicas. Cómo enfrentar los problemas del medio ambiente. ¿Cómo? Porque en la Ciudad de México tenemos un capítulo relativo en la Constitución al medio ambiente. Y vean lo que nos acaba de acontecer en estos últimos 3, 4 días que llevamos a cabo. O sea, y otra vez, es niveles de bienestar constantes y sonantes y requiere, digamos, de que la norma que surja de la nueva Constitución es una norma que debe de cumplirse y que debe tener como objetivo ese bienestar social. Gracias. Pues en una nueva Constitución entendemos que se busca mejorar las condiciones de vida, esencialmente, incorporar derechos que no están elevados al rango constitucional. Ya tenemos el tema del derecho al agua, a la vivienda digna, necesitamos reconocer una serie de derechos al medio ambiente, los derechos de tercera generación, que sí fueron reconocidos en la Constitución de Durango en su tiempo. Tendremos que hacer una revisión de reconocimiento de derechos, pero ¿para qué sería todo esto? Pues todo esto debe tener un objetivo. El objetivo es cómo tener claridad en la distribución de competencias para poder enfrentar la solución de los problemas, cómo tener claridad para poder mejorar las condiciones económicas del Estado, mejorar las condiciones de seguridad jurídica, mejorar las condiciones de salud ambiental, mejorar las condiciones de vida de cada uno de los jaliscienses, en fin, una serie de derechos, una serie de valores que tendríamos que elevarlos al rango constitucional con la finalidad de que se le dé en su momento el debido cumplimiento, y en esto pues sí es necesario, como ya lo apuntó Roberto, que a la vez que se realice la norma constitucional fundamental, pues no se olviden de las normas secundarias, porque entonces tendríamos solamente un intento de hacer cosas de las cuales después podríamos arrepentirnos. Muchas gracias. Señor coordinador, esta secretaría considera que los temas más importantes de las cuestiones formuladas a este foro han sido ya planteados. ¿Me permite, Salvador? Solamente Claro que sí. Para agradecer a nuestro anfitrión, había yo agradecido a la firma, pero al Congreso me faltaba. Salvador, por tu conducto, muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho, para mí ha sido un gran privilegio estar en este foro, estar compartiendo las experiencias como constituyente de la Ciudad de México y hacerlo además presidiendo toda esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero expresar que las aportaciones que se han dado en esta mesa son verdaderamente invaluables. La calidad de los ponentes, su talla política y académica, nos dejan un bagaje de referencia muy importante para los procesos a los que nos abocaremos seguramente los jaliscienses. Hubo palabras recurrentes: nueva constitución, legitimidad, representación, parlamento abierto, participación ciudadana, referéndum, consultar, escuchar,
reglamento, ley orgánica, modelo de constitución, futuro, bienestar, nivel de vida, derechos. Estos fueron los grandes temas, las referencias que nos compartieron nuestros muy destacados ponentes. Igual en este proceso surgieron ideas, me viene, por ejemplo, a partir del tema de paridad, que fue otra palabra también importante y recurrente, el tema de distritos binominales, donde haya listas de hombres y mujeres y todos podamos votar por dos, por un hombre, por una mujer, de tal manera que se asegure en las mejores condiciones la paridad del constituyente. ¿Qué hacer con el Consejo de la Judicatura? ¿Quién debe elegir a los consejeros? Parece muy actual y muy importante para el debate. En ese sentido, yo agradezco todas las consideraciones, la distinción que me ha hecho en este ejercicio donde los ciudadanos toman la bandera y hacen un gran esfuerzo que se ve reflejado en esta convocatoria. Agradecer a la firma Rincón Mayorga Román por este extraordinario evento, a el Consejo de la Abogacía Mexicana igualmente su respaldo al mismo, y a todos los compañeros diputados de los distintos grupos parlamentarios que estuvieron participando en este proceso. Felicitar a todos los asistentes. El día de hoy nuestro nivel de información, de involucramiento y de corresponsabilidad en este proceso es de otro nivel. Reconocer el ejercicio que ha hecho también en distintas consultas permanentes el diputado Héctor Pizano, quien ha tomado la bandera al interior del Congreso de llevar este proceso también al máximo nivel, y yo expresar también mi reconocimiento y gratitud a los ponentes, a don Arturo Zamora, don Santiago Krill, a Roberto Mancilla, agradecer de nueva cuenta a César Rincón, director de la firma, a Carlos Román, muchas gracias por esta invitación, y cerraría expresando una felicitación y un reconocimiento a todos los presentes. Muchas gracias. Si el análisis que nos reúne en el presente foro es exitoso, será paladín del proceso constituyente, llevando a Jalisco a la vanguardia y desarrollo en las instituciones fundamentales del sistema democrático mexicano. Agradecemos la participación de los integrantes de la mesa política, así como por la asistencia de todos ustedes. Damos por concluido el presente foro Jalisco rumbo a una nueva constitución, y los invitamos a todos a pasar a un cóctel que se ofrecerá en el patio de los Naranjos en el Palacio de Gobierno. Muchas gracias y buenas noches.